Listo, entonces vamos a comenzar la clase, ya que empezó la grabación. Lo primero es ajustar el ambiente. Como les decía, en la documentación de Angular, en la pestaña de documentos, uno va hasta la parte de Get Started, Try It en Get Start, está un enlace que directamente le abre un contenedor en StackBlitz con una plantilla que ellos ya tienen cargada de Angular. ¿Cuál es la diferencia de esta con la que usamos la clase pasada? Que en esta aquí ya tiene integrada la terminal y podemos utilizar unos comandos del key de Angular que nos va a facilitar al momento de hacer la creación de ciertos componentes. ¿Listo? ¿Estás grabando ahí con el OBS? No, ya lo puedo grabar. Entonces, para las personas que estén con los computadores de aquí de la universidad, para que puedan ingresar a esa plantilla, lo único que tienen es que estar logueados con GitHub para poder utilizar la herramienta. ¿Listo? Entonces, como podrán ver, aquí pues en la terminal se ve cómo inicia y empieza a correr la aplicación. Este es el mensaje que generalmente sale cuando uno está ejecutando el Angular en la terminal. Bueno, si no hay ningún error, le sale ahí el compile to export y aquí nos muestra que está corriendo en el puerto 4200, que es el puerto por defecto de Angular. Ya, como les dije la clase pasada, con el comando que uno corre, que es el ng server, uno le puede dar la opción de en qué puerto le quiere. Uno le pasa como un parámetro del puerto que uno quiere en caso de que que este puerto esté ocupado o lo quiera correr en otro puerto diferente. ¿Listo? Entonces, esta plantilla lo que trae es pues el app component tradicional, y trae dos componentes. Trae una lista de productos y una barra de navegación, que aquí es donde se ve la ejecución. Se ve que la barra es la parte de arriba, que tiene solo unas cuadras y un botón, y los productos es el listado que tenemos, que ya vamos a trabajar. ¿Sí? Es angular.io. Dale aquí en docs, aquí en Get Started, y ahí baja más. Aquí, este es el. ¿Listo? ¿Y más tiene? Baja más. Aquí es angular.io. Ahí en docs. Baja más. Ahí es donde abre y le crea la plantilla, y ahí va a poder estar bloqueando. ¿Listo? Y más abajo. Listo. Entonces, como les decía, hay los dos componentes que nos tienen creado por defecto: es solo la barra de navegación de arriba, que ya después la modificaremos, y la lista de contenedores. ¿Qué es lo si notan en la documentación, si siguen leyendo, ahí les va diciendo un paso a paso de cómo ir agregando, por ejemplo, ítems a la lista de productos y hacer comunicación entre padre e hijo. La diferencia que vamos a hacer con el ejemplo, como les decía, era agregarlo de la API. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aquí está nuestra terminal, aquí hay un símbolo de más. Al darle nos crea una nueva terminal. Lo que vamos a hacer es crear un servicio. ¿Cómo se crea un servicio? Es el comando ng g, que es de generar, s de servicio y el nombre de servicio. Nuestro servicio va a ser API Service. Bueno, si le dejan solo el nombre API, cuando se le especifican en el segundo parámetro, que es un servicio, el archivo que a uno le va a crear es un .service.ts. Estas son nomenclaturas que tiene Angular por defecto en el cliente, que lo que nos dice es que eso es un servicio, lo maneja como un servicio. Entonces, la información que le precarga, la estructura es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí se le ve que tiene el inject table,
¿Esto qué quiere decir? Como recuerdan en la clase pasada, es un decorador, o sea que nos va a traer unas propiedades específicas de inyección de dependencias que vamos a utilizar dentro de nuestro archivo TS. ¿Listo? Aquí por buena práctica, uno lo que hace es crear a nivel de la carpeta app una carpeta que se llame service para dejar ahí los servicios. ¿Listo? Y ya con esa carpeta creada es solo mover el Angular por defecto. Si no estoy mal, ese Angular 14 por defecto le crea unos dos archivos. El archivo normal api.service.ts es el archivo que nosotros vamos a manejar nuestra lógica. El otro archivo es un archivo que crea por defecto para hacer testing. Eso ya es un tema más avanzado que se sale del alcance del curso. Si el próximo semestre hacemos una segunda parte del curso, ya abarcaremos más ese tema, pero por ahora solo déjenlo en la carpeta de servicios. ¿Listo? ¿Por qué les digo que creen el servicio, el archivo con el comando? Por una facilidad que es aquí en el momento del módulo, si no estoy mal, uno le agregaba esos componentes. Ah, no, mentiras. Más adelante vamos a modificar aquí el módulo para agregar el componente de HTTP. ¿Listo? Entonces, aquí en nuestra carpeta de service, lo que vamos a agregar acá, dentro del constructor, vamos a agregar un parámetro de manera privada para que solo lo maneje dentro de nuestro componente. Va a ser nuestro cliente HTTP, que esa es una clase HTTP client, si no estoy mal, una clase del bueno, aquí dentro de la documentación también está. Eso era guías aquí. Es el HTTP client que está dentro de la librería de Angular, que es Common HTTP. Entonces solo es copiar el nombre e importarlo. Básicamente es acá el import. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de trabajar en el equipo local con respecto a esto? Que, por ejemplo, Visual Studio tiene el autocompletado, que aquí por limitaciones del navegador no lo hace automático. Por eso es que, por ejemplo, ahí me demoraría un poco más escribiendo la importación, pero por lo general en el Visual, trabajando de manera local, el auto completa esa parte. Ahí refresco, si copio bien estas. Ahí está refrescando porque está cargando la librería. ¿Listo? Dejamos esto abierto en otra pestaña. Hay que tener aquí más espacio. Vale. Una vez aquí nos está marcando en opaco, es básicamente porque nos está diciendo que esta propiedad fue declarada pero no está siendo usada. Entonces, dentro de nuestro archivo vamos a crear un método que va a ser getProduct. Sí, si está mal, sí. Sí. GetProducts, que básicamente este lo que nos va a devolver es un observable por ahora de tipo any, que
pero uno le puede colocar qué tipo de objetos quiere que uno le regrese. Y aquí también toca agregar esta librería que es de regex, que es una librería que nos facilita al momento de utilizar un observable. ¿Qué es un observable? Un observable básicamente es un objeto que está pendiente de algo. Es un patrón de diseño. Este lo que hace es que en cuanto él está escuchando o observando, por decirlo así, a un objeto, en cuanto este cambie, el observable lo que va a hacer es reaccionar. Entonces ahí desencadena alguna acción o algo dependiendo de cómo uno lo maneje. Entonces aquí lo importamos, y lo que vamos a hacer es dentro de nuestro archivo, dentro de nuestro método, primero vamos a declarar una variable que va a ser la URL, que va a ser de donde va a sacar nuestra información, que es la dirección de la API. ¿Listo? Esto es muy importante porque como saben, Angular es solo para la parte del front. Él se conecta a través de API REST, que es su manera de comunicarse. Se conecta al back. Entonces es la manera como se conecta. Él lo que va a hacer es hacer un llamado a la API, y la API le va a contestar con una respuesta en formato JSON. Este formato JSON es la información que uno trae y la manipula, y ya dependiendo de la información uno selecciona qué muestra dentro de nuestra pantalla. ¿Listo? Entonces hay cuatro principales operaciones en REST, que es básicamente lo que conforma un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Es una abreviación de un estándar que se tiene, que básicamente es una sigla, que eso es lo que significa. La C es create, la R es read, la U es update y la D es delete. Básicamente es crear, leer, actualizar o eliminar, que son las cuatro operaciones básicas. Esas cuatro operaciones básicas, cada una tiene un tipo de request que se hace a la API. Entonces, la de crear va a ser de tipo post, ¿listo? La de leer es de tipo get, la de actualizar es de tipo put, y la de eliminar es de tipo delete, ¿listo? Entonces, ya mencionado eso, aquí yo tengo esta API que es fakeapi.platzi, que básicamente es una API que creó la empresa de Platzi, para que esta la utilicen los estudiantes en sus cursos, que me pareció apropiada para este ejemplo. Es una API pública, entonces podemos acceder sin ningún inconveniente. Entonces ahí está la dirección, es fakeapi.platzi.com. Esa es la dirección de la documentación. Nosotros nos vamos en esta clase a enfocar en la parte de los productos. Entonces, como les decía, el get es el de obtener información, ese es el de leer, ¿listo? Que esa es la que más vamos a utilizar el día de hoy, ¿listo? Por lo general, cuando uno tiene esas partes del get, tiene un método que llama una lista completa de objetos, y otro método parametrizado, que básicamente uno le pasa un identificador o una llave que me ayuda a buscar en la base de datos un objeto en específico. Entonces hoy vamos a ver esas dos, que básicamente va a ser lista, traerme todos los objetos, y el otro va a ser traerme un objeto en específico, que ya por lo general el listar todos me trae información superficial de los objetos. El de traer por un identificador ya me trae la información completa que tengo. Entonces por eso es que se hace esas dos diferenciaciones. ¿Listo? Entonces aquí en mi URL, aquí en la documentación me dicen, aquí utilice esta URL de tipo get. ¿Listo? Entonces copio la dirección, la guardo en mi variable, y lo que voy a retornar, si me estoy mal, sí, return, voy a hacer un return de this.http.get
de tipo any por ahora, y lo que le mando es mi URL. ¿Listo más que sí? Sí. ¿Qué error me bota? Listo. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hice? Este método me va a retornar un observable. ¿Qué es un observable? Es un objeto que va a estar pendiente de que en cuanto algo cambie, me modifica, me actualiza o dispara una acción. ¿Listo? Entonces, dentro de la documentación del HTTP client, el objeto, los métodos que les dije que tanto el get, post, put y delete me devuelven es un observable. ¿Por qué se hace esto? Porque por lo general estas operaciones no son inmediatas, porque como es una conexión a una API, él se va a demorar entre lo que él va a hacer la petición y el servidor le demore en responderle la información. Por eso se queda como un observable, él se queda pendiente de que el servidor responda, y cuando responde es cuando se acciona esa acción, ¿sí? Entonces, por eso es que es con un observable. Aquí entre los mayor y menor que, le paso el tipo, es porque le estoy diciendo que como esto es TypeScript, le tengo que especificar de qué tipo va a ser la respuesta que me van a obtener. Por ahora la vamos a dejar any, pero por buenas prácticas uno puede crear una interfaz del tipo de objeto que uno vaya a recibir, ya conociéndolo de antemano, y ahí uno lo puede colocar. ¿Listo? Entonces, aquí ya solo hemos creado el servicio. Eso es lo único que necesitamos para crear el servicio. Ahora lo que debemos hacer es, primero que nada, dentro de nuestro App Modules, vamos a agregar esta librería, que básicamente es, bueno, más que una librería, es un módulo, que es el módulo del cliente HTTP, que básicamente lo que esto hace es que yo pueda utilizar mi librería de HTTP desde cualquier parte del proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uno lo hace? Carga el módulo dentro del App Modules. ¿Listo? Y aquí en importaciones le digo que me lo traiga. Démosle un momento mientras refresca. Sí, ahí ya cogió el cambio, entonces ahí ya traigo el módulo dentro del... Esto es muy importante al momento de uno traerse módulos o librerías de terceros, agregarlos en el App Module. Por lo general, cuando uno va a agregar o hacer este tipo de cosas, uno utiliza el NPM, que es el gestor de módulos, y en la documentación de la librería le dicen qué parte del módulo uno tiene que agregar. Uy, ¿qué pasó? ¿Se fue internet? Entonces acá en el gestor uno solo tiene que buscar el nombre de la librería, no sé, por ejemplo busca el nombre de la librería, y dentro de la librería le dice cómo utilizar los elementos, y por aquí abajo, si no estoy mal, le dice a uno dónde importarlo. Aquí con el comando, al instalarlo, ahí le trae a uno, le agrega automáticamente esta parte
al modules, pero como aquí lo hicimos de manera manual, por eso es que toca agregárselo así. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya todos crearon el servicio, ¿cierto? ¿O hay alguien que va quedado? Aparte del que llegó tarde. ¿Todos van ahí? Listo. Ya teniendo en el módulo importado, ya uno puede acceder a ese objeto. Entonces vamos a conectar nuestro servicio con nuestro componente. ¿Listo? Entonces, aquí en el servicio, pues el método de obtener que me va a traer la información. Vamos a pasar al contenedor de listas de productos, y en vez de aquí de la línea base que tenemos productos, lo que vamos a hacer es, aquí lo que nos está trayendo es un archivo aquí que tenemos dentro de nuestro proyecto, que básicamente es un array que tiene los productos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es no llamarlo, ¿se me hizo? No vamos a llamar a ese archivo, sino lo que vamos a hacer es configurar acá para que me traiga. Entonces lo primero que debemos decirle es que va a ser un arreglo de tipo any por ahora. Lo vamos a inicializar como vacío. Ahora, dentro de nuestro componente de lista, lo que vamos a hacer es con el constructor vamos a llamar una instancia de nuestro servicio. Entonces nuestro servicio se va a llamar API Service y va a ser de tipo API Service, que es lo que tenemos declarado aquí. Entonces lo que vamos a hacer es importarlo ¿y de dónde lo vamos a traer? Pues de la carpeta donde tenemos nuestros servicios, que aquí estamos en la carpeta product list, dos puntos slash, lo que hace es mandarnos una carpeta afuera. Entonces estaríamos dentro de app y aquí dentro debería estar el de service. Espera que autocompletado. Que creo que está al mismo nivel, entonces toca otros dos puntos. Sí.
Listo, ahí ya cogió la ruta, entonces ahí ya me importa me importa el servicio a mi componente para que ya lo podamos usar. Aquí lo llamamos de manera privada, es para que solo pueda utilizarse el componente dentro de nuestro TS. ¿Listo? Listo, ahí ya tendríamos nuestra instancia lista. Ahora vamos a agregar otro concepto que es muy importante. Aquí la documentación. Si no estoy mal. Dentro de los componentes hay algo que se denomina el ciclo de vida de un componente, que es básicamente cuando se crea, se utiliza y se puede llegar a destruir. ¿Por qué se puede llegar a destruir? Básicamente para liberar memoria y no... sí, más que nada liberar memoria. ¿Por qué? Porque esto se crea de manera dinámica y lo que trata de Angular de hacer es utilizar solamente los recursos necesarios que realmente sean los únicamente necesarios. ¿Listo? Entonces, cuando empieza el ciclo de vida, por lo general lo primero que ejecuta es lo que está dentro del constructor, después va una clase, un método que es propio de Angular, que es el ng-on-init, que básicamente es un método que se ejecuta apenas se crea el componente, que este solo se va a ejecutar una vez. Entonces, para poderlo utilizar, lo que vamos a hacer es dentro del import que hay del Angular Core, vamos a traer el onInit, que se llama así, onInit, y aquí dentro de nuestro componente vamos a decir que implemente. Sí, sí, estoy así. Implement onInit. Esto es lo que básicamente lo que está haciendo es que es una implementación. Nos pide que implementemos el método onInit ng. Dentro de nuestro método onInit es donde vamos a llamar la primera, como este solo se ejecuta una vez. ¿Por qué lo utilizamos solo una vez? Porque aquí vamos a hacer el llamado de nuestro servicio, porque por lo general lo que uno hace es que el componente apenas se carga, hace el llamado y ahí queda esperando de la respuesta. Ya si uno necesita que el llamado se haga, no sé, por ejemplo cuando le haga un clic a un botón o otro tipo del manejo de la información, se ubica en otro lado. Entonces nosotros lo que queremos es que apenas cargue nuestra página se muestre el listado de los productos. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es llamar nuestro API service, que es this.API service. Punto, y aquí es donde llamamos nuestro método de getProducts. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este nos va a devolver un objeto de tipo observable. Aquí para uno acceder al objeto de tipo observable uno tiene que hacer una suscripción, que es básicamente decirle al observable que este componente se va a suscribir, va a estar pendiente de lo que usted me diga. O sea, que es uno coloca el subscribe, y en el método subscribe le vamos a pasar una operación flecha. ¿Qué es lo que va a tener la operación flecha? Va a tener un response, que va a ser básicamente la respuesta que me llegue de ese servicio, o sea, ese response va a almacenar todo el JSON, el objeto como tal, que me trae la información
del servicio. ¿Listo? Aquí entonces en el response lo que vamos a colocar es que, bueno, me faltó. Mandárselo entre los paréntesis. Y aquí lo que vamos a decir es que es this.products va a ser igual a mi, o sea que la lista que yo tengo, mi variable lista, va a ser igual a la respuesta que me llega del servicio. ¿Listo? Aquí, ¿por qué no se está visualizando ningún cambio? Porque básicamente la plantilla que nos da el ejemplo del Angular, tenemos que crear nosotros otro componente y agregar ciertas cosas para que se visualice esa lista. ¿Listo? Entonces ahí ya seguimos, es el tutorial. Entonces aquí lo que nos dice básicamente nos describe cómo está creado el ejemplo, que es la barra de navegación que tiene arriba un título y un botón y una lista un contenedor lista que va a tener los productos. Pues para crear la lista vamos a utilizar el ng-for que utilizamos la clase pasada. Entonces básicamente en nuestro componente aquí dentro lo que vamos a hacer es crear un div con un ng-for que va a tener la lista de productos de nuestros productos. Entonces, por ejemplo, ahí no muestra nada porque dentro del ng-for aquí es como que solo abrí los corchetes, no le he definido dentro que va a mostrar. Puedo colocarle que solo me traiga el nombre de los elementos para comprobar visualmente. Aquí F12 estoy llegando las respuestas, solo que un error. Ya. Si ven, entonces aquí la lista me llega una lista de todos los productos. Ahí me muestra ese componente. ¿Listo? Entonces ahí estamos comprobando que se está llamando al servicio del back, que aquí en las herramientas uno puede venir y revisar el llamado que uno hace a la API. Por lo general cuando todo salió bien le devuelven un código de status que es el 200, que indica que todo salió bien. Puede también salir los otros códigos como 404 que es el de no encontrado, el de 500 que quiere decir que el servidor está caído. Pueden haber otros métodos que pueden ser, no sé, 403 que dice que no tiene permisos, y otros más códigos, que es básicamente un estándar que se maneja de REST al momento de hacer los llamados al back. ¿Listo? ¿Ya todos pudieron hacerlo o van perdidos? ¿Cómo van?